Vamos a comenzar esta mañana y estamos repasando esta serie. Hemos hablado sobre los 5 fundamentales de la iglesia, las 5 cosas que no pueden transigir una iglesia que quiere alabar al Señor, ¿verdad? Hablamos que una iglesia que quiere caminar como el Señor quiere que camine, tiene que ser una iglesia que tiene un alto concepto de Dios, que se somete totalmente a la autoridad de las Escrituras, que enseña la sana doctrina, que lucha en sus miembros por la santidad personal y que como consecuencia de esa va a estar sumisa a la autoridad espiritual que Dios ha puesto en la iglesia. Y vimos que cuando una iglesia vive de esa manera, hay actitudes que van a brotar de una manera natural. No hay que forzarse. Cuando una iglesia está centrada en la predicación de la palabra, en tratar de vivirla, en que la palabra sea prioridad en todo lo que se hace, en lo que se canta, en lo que se ora, en lo que se enseña, estas cosas van a suceder naturalmente en la vida de cada uno de los miembros. Y hablamos, ¿verdad?, que esas actitudes se iban a manifestar, hablamos de la unidad, hablamos de que es imprescindible de que exista unidad, de que nosotros no creamos la unidad, que la unidad ya existe, independiente de que seamos de diferentes países, independiente que incluso hablemos algunos mejor español que otro, o que a veces ni siquiera nos podemos entender en el español que hablamos, seguimos siendo uno en Cristo. La unidad ya existe, lo que tenemos que hacer es protegerla. Hablamos del amor. ¿Y qué tipo de amor? Ese amor que Dios quiere que la iglesia tenga, un amor ágape, un amor que no espera nada para recibir a favor, ¿verdad? Que ama sin importar lo que la otra persona le haga o no le haga. Es como el amor de Dios. Imagina si Dios nos amara como nosotros amamos, de que solamente nos da en referencia a lo que nosotros nos damos, o que Él espera algo más de nosotros. Él creo que nos conoce demasiado bien. Hablamos de la unidad, hablamos del servicio, hablamos de que Dios nos dotó a cada uno en la iglesia como partes del cuerpo, como miembros, con habilidades sobrenaturales para poder servir dentro de la iglesia. Todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que compartir, todos tenemos algo que tenemos que brindar al servicio. Hablamos también de la humildad, qué importante es la humildad. La humildad básicamente, hablamos de esto el viernes con los hermanos, con los hombres en nuestra reunión, la humildad básicamente es no considerarse superior al otro. La humildad básicamente es ponerse en segundo lugar. Una persona humilde no es esa que está diciendo qué humilde soy yo, ¿verdad? Hacíamos nosotros ese comentario en la reunión, el que normalmente dice mírenme qué humilde soy, es porque realmente muy humilde no es. El que es humilde realmente, el que tiene esta característica de poner a los demás en primer lugar, que está dispuesto siempre a servir al otro, esa es la persona realmente humilde. Y eso es algo que solamente el Señor puede hacer. Y hablamos de un montón de estas actitudes, y la semana pasada nos enfocamos solamente en uno, porque como teníamos comida después, no quisimos explorar en todo. Los hermanos tenían hambre, entonces me cortaron y me dijeron que me dijeron que tenía que terminar antes. Pero hablamos de una de las más importantes, que es la disciplina. Hablamos que un cristiano que vive de esta manera tiene que ser un cristiano disciplinado. Vimos que fuimos como cristianos llamados a una carrera espiritual y vimos ahí en 1 Corintios 9, 24 al 27, cuando Pablo mismo dice que él corre para alcanzar el premio, no de cualquier manera, sino que corre de una manera específica, porque al final él tiene miedo, dice al final el versículo 27, que habiendo sido heraldo, comunicador para otros, él mismo venga a ser descalificado. Vimos que el hecho de ser disciplinado significa que me tengo que abstener de cosas, que si yo quiero andar con el Señor, lamentablemente, para usted, para el Señor no es una bendición que deje de hacer esas cosas, pero usted va a tener que dejar de hacer cosas. Va a tener que privarse de cosas, ¿verdad?, que no le sirven. Pusimos el ejemplo de la carrera, pusimos el ejemplo de que, ¿verdad?, un atleta, alguien que se entrena, ¿verdad?, tiene que privarse de cosas. No puede comerse 6 donas como se comió el pastor anoche antes de acostarse, ¿no? No puede. Si uno quiere competir, ¿cómo va a correr, verdad?, con 5 o 10 kilos de más? Para poder ganar la carrera vimos disciplina. Y vimos que la disciplina trae recompensa. Vimos que estamos en esta carrera en la cual no se nos compite, no se nos paga por llegar al final, porque todos vamos a llegar al final, pero sino en la forma en la que corremos. Hablamos también de la coraza, hablamos un montón de cosas, pero hoy quiero hablar de 2 nomás que vamos a terminar con estas 2 en esta tarde. La próxima semana vamos a ver el porqué de la iglesia, creo, todavía no estoy seguro, pero probablemente hablemos de terminar esta serie de para qué Dios dejó la iglesia. O si no, vamos a comenzar con el libro de Efesios. Les soy sincero, todavía no tengo muy bien decidido qué vamos a hacer la próxima semana, pero sí déjeme hablar de estas 2 actitudes que tienen que brotar de los creyentes.
Vamos a orar y que el Señor nos ayude a tener, ¿verdad?, entendimiento en su palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de congregarnos como hijos tuyos, a escuchar lo que tú nos quieres hablar. Gracias, Señor, porque tenemos, Señor, tanto, Señor, que tú nos das. Ayúdanos a entender estos textos, a ver estas verdades, Señor, que explicamos con un sostén bíblico, que podamos estar seguros, Señor, que eres tú el que nos está hablando. Gracias, Padre, por este tiempo juntos una vez más. Te pedimos que estés con nosotros, que nos hables, que nos muestres las cosas que tenemos que aprender, las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que dejar y aquellas que tenemos que comenzar a hacer, y si ya las estamos haciendo, que las hagamos un poco mejor. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. La otra actitud fundamental que vamos a comenzar esta mañana es la rendición de cuenta. ¿Ha escuchado que los americanos tienen esa palabra accountability? Rendición de cuenta. ¿Qué es rendir cuentas? Rendir cuentas es decirle a alguien lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo. La rendición de cuentas es lo mejor que los cristianos podemos tener. Tenemos que tener a alguien a quien le rendimos cuenta. Si cree que el pastor no le rinde cuenta a nadie, aparte de Dios, está equivocado. Los pastores, como siempre digo, la iglesia se gobierna con ancianos. Hay ancianos que tienen la misma autoridad espiritual que el pastor, solamente que ejercen una función diferente y no la de la enseñanza, pero el pastor, el que está al frente, el que enseña, tiene que estar constantemente rindiendo cuentas con las personas que tienen. Imagínense que la iglesia fuera controlada por un hombre solo. Salvo que sea Jesús, estaríamos en problema. Entonces la rendición de cuentas es algo real. Tenemos que entender que dentro de la iglesia somos responsables los unos de los otros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25 es una exhortación a pasar tiempo juntos, pero miren lo que dice. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, de venir a la iglesia, como algunos tienen por costumbre, atención, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vio que el mandato está. No hay que dejar de venir a la iglesia como la gente que no viene. Y cuando digo venir a la iglesia, yo soy bien así en esto, hermano. Si de los 52 domingos de la iglesia, de domingo que tenemos por año, perdón, usted de los 52, no se aparece unos 45 por acá, me parece que andamos teniendo algún problema. Salvo que trabaje los domingos, alguna hermana, pastor, yo trabajo, bueno, ahí compensará con algún otro lado. Pero la mayoría de nosotros tiene que estar acá. El mandato es claro, es a no dejar de congregarse. ¿Cómo vamos a dejar de congregarnos si este es en el lugar donde aprendemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a dejar de congregarnos si este es en el lugar donde tengo la oportunidad de orar por mis hermanos, de orar por mis hermanas, de alabar a Dios, de ofrendar, de aprender más? Si el cristiano no está en la iglesia, va a terminar en problemas. Y el escritor de Hebreos, que no se sabe, algunos dicen que es Pablo, yo no estoy muy seguro, por eso lo dejamos ahí, pero alguien lo escribió y está en la palabra del Señor, dice que no tenemos que dejar de congregarnos, pero dice algo, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En los días están, no hay que hacer muchas cuentas para mirar la televisión, mirar el mundo y darse cuenta que estamos en los últimos tiempos. De hecho, si uno lee las profecías bíblicas, lo único que queda para realmente cumplirse es el retorno del Señor, ¿verdad? Hay gente que cree que vamos a estar acá para siempre y no sabemos si estamos acá un día y el Señor viene y nos lleva todo. Claro que si algún día viene y nos lleva todo y usted se queda sentado, preocúpese, porque se quedó. Yo siempre cuento esta historia cuando hablamos del rapto. En la iglesia que yo iba en Chile teníamos el grupo de jóvenes, entonces no era como acá, ¿verdad? Que había llave y todo. Entonces los jóvenes se reunían en el segundo piso al final, ¿verdad? Y la seña era el que teníamos que cerrar la puerta, porque no es como en Estados Unidos. Si en tu país dejas la puerta abierta, cuando llegas no encontrás absolutamente nada. Un cartelito que te diga gracias por lo que nos diste. Pero acá sí se puede dejar la puerta abierta. Pero allá había que cerrar todo, era viernes en la noche, teníamos grupo de jóvenes. Y claro, la contraseña era, el que venía tarde tenía que subir y apagar las luces 3 veces. Entonces sabíamos de arriba, del otro lado de la iglesia, que había alguien en la puerta y había que bajar y ir. Entonces una vez estábamos en medio del estudio, estábamos estudiando Apocalipsis y alguien apaga la luz, pero no hizo el código de 3. La apagó y la dejó apagada y esperó como 10 segundos y la prendió. Y cuando la prendió todos quedamos así sorprendidos y había una hermana, la Viviana, que era súper divertida y pega el grito y dice, ¡oh! ¡Era mentira! Nos quedamos todos hablando del rapto porque era lo que estábamos estudiando.
Nos reímos, conversamos, hablamos del tema, pero la realidad es esa, mis hermanos. Es que el Señor puede venir como ladrón en la noche. Podemos estar acá y el Señor va a venir. Y de hecho, yo me asustaría un poco más porque cuando usted lee la Biblia y lee la profecía bíblica y estudia un poco de eso, sin volverse loco con eso, ¿verdad? Porque Dios dejó ahí lo que tiene que dejar. De hecho, cuando hablamos de profecía, ¿verdad? La forma más fácil de tener gente, todos los pastores saben esto, no hay una clase, pero es un secreto a voces entre los pastores. Cuando tiene que tener mucha gente en el estudio bíblico, adivine lo que tiene que enseñar. Apocalipsis. Usted enseña Apocalipsis, Daniel, los últimos tiempos, y todo el mundo viene. Todos quieren saber lo que va a pasar mañana. A ver, ¿será que el pastor va a decir los números de la lotería? No. La verdad es que todo el mundo tiene interés en eso. Y cuando digo eso de poner en su contexto, porque cuando leemos la Biblia, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 8 al 11, cuando Cristo se está yendo al cielo y los discípulos le preguntan, ¿vas a instaurar tu reino ahora? Y él le dice que no le toca saber los tiempos del Padre, pero recibiréis poder cuando seáis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted ve en el patrón, ellos, los discípulos le estaban preguntando, Señor, ¿ahora es lo que va a venir? ¿Ahora es lo que prometiste? Y Cristo le dice, no, enfóquense en esto. Sean testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso para mí marca un parámetro, un principio de que nuestra prioridad es ganar personas para Cristo, sino preocuparnos cuando Cristo viene. ¿Qué es bueno tener? Es bueno tener. Pero aquí vemos que el día final se está acercando, que cada vez las cosas se ponen peor y tenemos que exhortarnos los unos a los otros. ¿Qué es exhortar? Exhortar, de repente depende de la palabra que se esté usando y el versículo, pero normalmente está asociada con paracaleo, que es pararse al costado. Exhortar no es solamente criticar. Exhortar de alguna manera es animar a mi hermano a hacer las cosas correctas. Y hay algunos que tienen el don de la exhortación y hay otros que no. Hay hermanos que te quieren animar pero te terminan tirando abajo. Hay hermanos así. Pero hay otros hermanos que tienen esa capacidad, esa dulzura para hablar, ese amor de animar al hermano, porque a veces el hermano dice acá exhortarnos a congregarnos de vuelta, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que están desanimados. Hay gente que está desanimada. Y lo más fácil que tenemos nosotros muchas veces, en vez de culpar a nuestra situación por nuestras propias malas decisiones, es culpar a quién. A Dios, ¿verdad? Y si bien es realidad, que hablábamos también otro día, que Dios está en control y que hace todo, ¿verdad? Y que Él es el que domina, incluso aunque Él haya mandado eso, siempre, ¿verdad? Yo voy a sentir de que de repente hay cosas que no estoy haciendo bien. Entonces lo que vemos acá, la primera actitud fundamental es la rendición de cuentas. ¿Alguna vez exhortó a algún hermano? ¿Alguna vez se paró con algún hermano y dijo, hermano, no está viniendo a la iglesia? ¿Qué está pasando? Capaz que el hermano le cierra la puerta en la cara, no creo. Y capaz que le dice, estoy desanimado. Porque al final, esto es que tenemos que entender desde ahora que estamos comenzando este andar juntos, ¿verdad? De pastor y congregación. Acá el ministerio se hace entre todos. Acá todos trabajan. Acá si viene a sentarse y a calentar banca, esta no es la iglesia para usted. Ya le estoy diciendo. Hay gente que dice, pastor, usted echa a la gente de la iglesia. No, yo no la he hecho. Yo quiero gente comprometida. Y cuando estoy diciendo gente comprometida, no es que esté acá, que pinte, que limpie, que esté en todos lados. No. Servir, ministrar, es a veces tan simple como, uy, mira, al hermano, a ver a quién le toca. Al hermano Alberto no lo vi la semana pasada. Le voy a escribir a ver cómo está. Y capaz que el hermano Alberto no me contesta, y ahí lo llamo de vuelta y ya no le contesta 2 veces, me avisa a mí que yo lo llamo y a mí sí me contesta, si no se mete en problemas, ¿verdad? Pero la verdad es esa, alguien que falta un domingo, y ¿por qué no tenemos la delicadeza de...? Yo le pongo así, cuando en la familia es grande, ¿verdad? Y hay un cumpleaños de 15, que para nosotros la quinceañera es lo mejor que existe, ¿verdad? Ahí es como un matrimonio, yo sé que en los países de ustedes también. Y hay una tremenda fiesta y hay uno en la familia que no aparece. ¿Qué hacemos nosotros? Nos preocupamos. Pensamos, ¿qué le habrá pasado? ¿Cómo se va a perder este banquete? ¿Cómo se va a perder esta fiesta? Y al final el principio es el mismo. Exhortar a mi hermano, trabajar con mi hermano, animar a mi hermano. Porque esto es así, no siempre todos vamos a estar acá espiritualmente. No siempre va a andar con la paloma del espíritu parada acá al lado. No. A veces no va a tener ganas de venir a la iglesia. A veces no va a tener ganas de orar. A veces no va a tener ganas de hacer lo que Dios le dice que haga. Y es mucho más fácil, por eso la Biblia dice que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo, dice Pablo en Gálatas 6. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se corre de manera individual. Y mire qué interesante en esto de la rendición de cuentas. Tenemos que exhortarnos, ¿verdad?, a permanecer, a congregarnos.
Y cuando exhortamos, hay que tener cuidado porque a veces podemos pecar de soberbios. Hay un pasaje que está en Mateo 7, versículo 3, y dice esto Cristo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esa es una que hacemos, ¿verdad? Miro lo poquitito mal que hace mi hermano, pero no veo todo lo mal que estoy haciendo yo. Por ejemplo, si usted llama por teléfono, hermano, no lo vimos el domingo, ¿cómo está? Oro por usted. Y el hermano viene al otro domingo y usted no viene. ¿Cómo queda? ¿Verdad? Y al final eso es lo que está marcando este pasaje. Tenemos la tendencia nosotros de verdad, de no hacer lo que tenemos que hacer y de mirar lo poquito que se equivoca el otro. En la iglesia no debería haber problema entre los hermanos, porque cualquier cosa que su hermano o su hermana le pueda hacer a usted no es peor que a lo que usted le hace al Señor todos los días de su vida. Y el Señor aún le perdona. Y hablando de este pasaje, ya vamos a aprovechar a hablar de otra cosa, esto de la rendición de cuentas, de exhortar. Sabe que la Biblia sí permite juzgar, ¿verdad? Porque cuando uno confronta a alguien con su... ¡ay, no me juzgues! ¿Ha escuchado esa? Me están juzgando. Bueno, la Biblia no dice que usted no puede juzgar. ¿Cómo que no, pastor? Si dice no juzguéis para no seáis juzgados. Entonces está prohibiendo juzgar. No, eso no es lo que lo dice la Biblia. Termine de leer el versículo. Dice, no juzguéis para no seáis juzgados, porque de la misma forma en la que ustedes juzgan a los demás, entonces van a ser juzgados ustedes. Usted tiene toda la capacidad de juzgar a alguien, decir, hermano, usted no está haciendo esto. Ahora, tenga cuidado porque si usted lo está juzgando en que el hermano no viene a la iglesia y usted tampoco viene, al final, ¿de qué estamos hablando? Pero sí los hermanos tienen la capacidad de juzgar. Y al final, eso es una cosa, no tanto al final, pero eso es una cosa que mucha gente usa como excusa, no me gusta ir a la iglesia porque me juzgan. Bueno, si no le gusta que le digan las cosas que tiene que hacer, si no le gusta que le recuerden lo que la Biblia enseña que tú tienes que hacer, sí, obviamente que se va a sentir de esa manera. Entonces la Biblia nos enseña que tenemos que ser responsables no solo por nosotros, sino también por nuestros hermanos. Somos responsables ante los hermanos de la iglesia, y este era un pasaje que se les quería leer, está en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice así Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Entienden el concepto de exhortación? El concepto aquí mismo de restauración, de restaurar a mi hermano. Déjeme hacer un paréntesis ahí. Hay un concepto bien equivocado en la iglesia que es el concepto de disciplina bíblica. En la iglesia se ejerce la disciplina, pero la disciplina en la Biblia no es castigo. Nosotros estamos acostumbrados a disciplinaron a un niño. Le dieron, ¿verdad? Tierrita, le pusieron tierrita, decían algunos, ¿verdad? Los 5 latinos, así decíamos en los países. El cinto, la chancla, como le quiera decir. Lo disciplinaron, ¿verdad? Pero esa no es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica es que tratamos de restaurar a nuestro hermano caído para que vuelva otra vez a la comunión con el Señor. Por eso acá Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La exhortación, el cuidar, el dar cuentas a alguien, dar cuentas a Dios por los demás hermanos, porque al final de eso se trata. Se trata de que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Mateo 18:15 dice algo interesante, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere, habrás ganado a tu hermano. ¡Wow! Cuando tengo un problema con alguien, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Ir a contárselo al pastor o a la hermana que tiene el ministerio de contarle al resto del mundo de las demás cosas. ¿Eso hay que hacer? No. Yo siempre les digo, y este no es chiste, mi abuela que partió de esta tierra hace un par de años, ella era más efectiva que Facebook, que Instagram, que YouTube, lo que quiera. Usted quería contar una noticia para todo el mundo, llamaba a mi abuela en 30 segundos, no sé cómo hacía. Hablaba con toda la familia, ella le contaba a todo el mundo. Es súper efectiva. Ojalá fuéramos así de efectivos como la abuela. El punto con esto, que cuando alguien hace algo contra ti, tú tienes que confrontarlo de una manera personal, con amor. Porque si unimos si tu hermano peca contra ti, ve y háblale solo, y unimos el de Gálatas 6:1, vemos que tenemos que tener cuidado que de repente lo que yo estoy confrontando a mi hermano no es algo que yo también estoy haciendo con otra persona, ¿verdad? Y cuando uno mira en retrospectiva y uno ve su propia condición, es mucho más difícil juzgar o tratar de ver lo malo en los demás.
Entonces nos estamos viendo que esta actitud fundamental es rendición de cuentas. Dentro de la rendición de cuentas está exhortar, está disciplinar. Y la disciplina eclesiástica en la iglesia es algo que se tiene que hacer. De hecho, hay cosas que suceden en la iglesia que tienen que ser presentadas delante de la iglesia. Hay cosas que afectan a toda la congregación y tienen que toda la congregación saberlo. Hay cosas que no. Hay cosas que quedan entre la persona que peca y el Señor. Y que traerlo al frente al resto de la iglesia solo va a causar más dolor, va a causar más dificultad. Pero quiero que sepan que el concepto de disciplina existe. Yo en los años que llevo en el ministerio, gracias al Señor, todavía jamás he tenido que ejercer en la iglesia la disciplina de una manera pública. Pero por ejemplo, cuando hay una situación de adulterio, cuando hay una situación de que alguien no está actuando como tiene que actuar, bueno, la iglesia tiene que saber. Y parte de la disciplina es confrontar al hermano con el resto de la iglesia. Porque la verdad es que la iglesia lo que quiere cuando alguien está siendo disciplinado no es juzgarlo, no es levantar el dedo, no es decirle hoy qué mal que lo hiciste, no, es amarlo y tratar de restaurarlo y volver. Porque la verdad tenemos que recordar si bien el adulterio es un pecado terrible porque causa consecuencias para toda la vida, ¿verdad? No es menos pecado ni más pecado que la mentira, que el robo, que el engaño, ¿verdad? Tiene más consecuencias, porque las consecuencias se ven, pero a los ojos de Dios pecado sigue siendo pecado. Es más, dentro de la rendición de cuentas, la Biblia, especialmente Pablo en las cartas pastorales, nos deja algunos ejemplos de cómo se trata esto. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5:20, habla de la disciplina y de cómo tenemos que ponerla delante, ¿verdad?, de la iglesia si fuera necesario. En 1 de Timoteo 5:20, Pablo dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman. ¡Wow! ¡Qué palabra fuerte!, ¿verdad? En este mundo que estamos, que no se puede ofender a nadie, ¿verdad? ¿Cómo vamos a parar a alguien acá para que los demás tengan temor de lo que está haciendo? Bueno, eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Y de vuelta, por eso la pluralidad de liderazgo, la pluralidad de ancianos es necesaria en la iglesia, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y de repente hay casos que al pastor cree que tiene que ser presentado y de repente se conversa con los hermanos y se da cuenta que hay otra forma y no se tiene que ser presentado. Pero hay situaciones extremas en el cual el pecado tiene que hacerse público. Porque si el pecado no se hace público, en algún momento va a brotar. Y el pecado no confesado, en la persona que no se arrepiente, en algún momento eso va a terminar dañando el testimonio de la iglesia. Ahora esto de la rendición de cuentas, de la disciplina, es complicado también, porque nosotros caemos igual. Yo me pongo a mirar con qué, si no fuera porque estamos haciendo el ejercicio del uso de la autoridad del Señor, con qué autoridad cualquier hombre puede mirar el pecado de otro y tratar de exhortarlo, tratar de disciplinarlo, si yo estoy haciendo lo mismo. Porque quizá el hermano, bueno, cometió adulterio, tiene problemas con robar, pero ¿qué? Yo también miento. O sea, ¡ay, pastor, mentiroso! ¿Todos mentimos o no? Por supuesto que sí. Si hay alguno que no mienta, alguno que no roba, alguno que no engaña, se equivocó, debería estar en el cielo. ¿Qué hace acá en la tierra con nosotros en la iglesia? No. Todos luchamos contra esas cosas. Entonces el tener rendición de cuentas nos ayuda a cuidarnos los unos a los otros, a ponernos en el lugar. Pablo dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo entiende, imagínense que Pablo está diciendo que lo que él quiere hacer no lo hace, y lo que no quiere hacer, eso es exactamente lo que hace. Parte de la rendición de cuentas también, no lo leímos, pero está en Hebreos 10:24, dice que tenemos que considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La exhortación, la rendición de cuentas mantiene junta a la iglesia. Y yo les digo con cariño, una de las cosas que sí extraño de la iglesia en Sudamérica es que ahí la vida de la familia giraba en torno de la iglesia. Ahí tenías escuela dominical los domingos, tenías culto en la tarde, íbamos a visitar los domingos a las 2, 3 de la tarde, el lunes era el único día libre, el martes había oración, el miércoles se reunían las hermanas, el jueves había estudio bíblico, el viernes se juntaban los jovencitos en la iglesia, el sábado era el club de jóvenes. La vida de la familia giraba en torno de la iglesia. Eso es lo que produce también la unidad, el deseo de estar juntos. Algunos va a decir, ay, pastor, se está poniendo fanático. No, no me estoy poniendo fanático.
Pero si tuviéramos una congregación y tuviéramos nuestra propia iglesia, esas son las cosas que a mí me gustaría ver. ¿Sabe lo que le gusta al pastor cuando me invitan al cumpleaños? Cuando me invitan al cumpleaños siempre digo que sí, no se preocupe. Así que si tiene algún cumpleaños me invitan. Pero ¿sabe lo que me gusta a mí? Ir a un cumpleaños de un hermano de la iglesia y ver que el 80% de los que están ahí, adivine de dónde son. De la iglesia. Obviamente que tenemos que tener 20% ahí porque hay que convertir a alguno de los parientes, ¿verdad? Pero qué lindo. Uno llega ahí como, hola hermano, hermana, hermano, hermana, ¿cómo está? Y están todos en familia. Les cuento una historia que pasó hace muchísimos años. Había un cumpleaños de 15 en mi familia en Uruguay, entonces nosotros la mayoría vivíamos en Montevideo. El cumpleaños quedaba en un lugar que se llamaba Progreso, y eran como 30 kilómetros y íbamos en ómnibus. El auto cada uno no existía, creo que había un tío que tenía auto y todos lo miraban, era como el tío rico porque tenía auto. Nosotros todos en ómnibus. Pero me acuerdo que, claro, el ómnibus salía del centro, iba pasando y nosotros estaríamos como una cuarta parte de camino. Y era un ómnibus que siempre pasaba vacío a esa hora. Entonces yo me acuerdo, porque no sé si se acuerdan, en los países de nosotros se le hace seña, ¿verdad? Entonces eran como las 9 de la noche, hacemos seña. Cuando veo venir el ómnibus, lleno de gente, digo, ¿qué están pasando? Me subo al ómnibus y el ómnibus fue así. Hola tío, hola tía, hola tía, hola tío, hola tío, ¿cómo está? Llegamos al lugar del cumpleaños, se vació, quedó el chofer nomás del ómnibus y no quedó más nadie. Ahora, ¿qué voy con todo esto? A lo que voy con todo esto es que la iglesia es el lugar no solamente en el que tenemos que estar. La iglesia no es solamente el lugar donde tenemos que compartir, es el lugar más importante en el cual nuestra vida tiene que girar. Porque lo que usted encuentra acá no lo va a encontrar en ningún otro lado. Usted no va a encontrar amor afuera. Usted no va a encontrar disciplina, exhortación. La gente que está afuera lo que quiere es hacerle mal. Se me hace muy difícil encontrar una persona que no sea cristiana que de verdad anhele el bien para usted. ¿Verdad? Cuando a un hermano en la iglesia le va bien, a todos nos va bien. Cuando a un hermano en la iglesia le va mal, adivine qué, a todos nos va mal. Cuando uno se alegra, todos nos alegramos. Y cuando uno sufre, todos sufrimos. La bendición más grande es que tenemos una familia espiritual gigantesca. Y cuando la vida de la familia anda alrededor de la iglesia, es cuando se pueden hacer estas cosas, de exhortarnos, de tener rendición de cuentas, de estimularnos a las buenas obras. Estimular las buenas obras, ¿sabe qué? Tenemos estudio de hombres, llamen hermano, vamos. No, que estoy cansado. Vamos igual. No, que estoy cansado, ya lo paso a buscar. ¿Verdad? O la hermana, no vino a la reunión de oración. Yo la voy a buscar. Estimularnos a las buenas obras. Estimularnos a pasar más tiempo acá. Y yo será porque yo no tengo ninguna familia carnal en este país, salvo mis hijos, ¿verdad? Pero para mí la iglesia es mi familia. Yo anhelo estar acá los domingos. ¿Por qué? Porque los veo a ustedes. Porque compartimos un tiempo juntos. Porque ustedes son la familia que el Señor me dio. Entonces, cuando uno entiende ese concepto de rendición de cuentas, se da cuenta, valga la redundancia, de lo que mi hermano me dice, me lo dice para bien. No me lo dice porque se crea superior. Si está viendo algo mal en mi vida y me lo está señalando, es porque me ama tanto que es capaz de decirme que estoy haciendo algo mal porque quiere, ¿verdad?, que yo lo pueda hacer mejor. En Santiago 5:16 nos dice, para entender este concepto también de rendición de cuentas, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Siempre nos vamos al final, ¿verdad? Nos encanta. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿qué es lo que hay antes de eso? Confesar vuestras ofensas unos a otros. Confesar. Rendición de cuentas. Es ir a decirle a mi hermano, pequé. Hermano, hice esto. Y yo le voy a decir algo con sinceridad. Si usted no tiene una persona cercana con la cual pueda tener rendición de cuentas, usted nunca va a crecer en la vida cristiana. Si usted no tiene una persona con la que se pueda mostrar cómo realmente usted es y que esa persona pueda orar por usted, usted nunca va a crecer. Y lo peor que un cristiano puede hacer es guardar algún área de su vida escondida, creyendo que nunca va a salir a la luz por temor a lo que otros lo juzguen. ¿Sabe qué? La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? Y Dios es fuego con su... Preocúpese del Señor. Preocúpese de lo que Él puede hacer si usted no confiesa su pecado, se aparta, se arrepiente y trata de vivir una vida como la que Él quiere. Otra actitud, y acá viene esta relacionada con la que venimos hablando. Hablamos sobre la rendición de cuentas, sumamente importante. Pero también quiero conversar sobre el perdón. Una iglesia que vive bajo estos 5 principios es una iglesia que perdona. Y a veces es difícil perdonar, ¿verdad? ¿O es fácil? Cuando usted a alguien le hace algo,
No se le viene el pensamiento, ay, voy a leer el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. ¿O no? Esta me hiciste, te la voy a hacer peor. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que tenemos que perdonar, que tenemos que pasar a veces por encima la ofensa, que a veces tenemos que la persona confesar su pecado y nosotros perdonar. Y vamos a verlo ahora en algunos pasajes, perdonar es totalmente diferente de olvidar. Porque cuando alguien hace algo que te lastima, lo vas a recordar el resto de tu vida. Pero eso no significa que eso te ate, que eso te controle. Y si tú te quedas con esa raíz de amargura sin perdonar, eso va a crecer. Y al final, lo triste de esto con el perdón, es que el que hizo la ofensa se va, hace su vida y tú te quedaste enojado con tu pecado, porque no perdonaste. La Biblia nos dice que tenemos que orar por el perdón. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 12 dice, y perdónanos, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Parte del Padre Nuestro incluye la oración, paréntesis grande. El Padre Nuestro no es para repetir literal, ¿verdad? El Padre Nuestro es un modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vengas a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, no nos deje caer en tentación, líbranos del mal. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es lo que una oración tiene que contener. Reconocer quién es Dios, darle gracias, ¿verdad?, por lo que Él es, ver nuestro lugar, orar por la provisión diaria por el pan, orar por perdón, y orar para que Dios nos ayude a perdonar. Una iglesia que no perdona es una iglesia que va a terminar con problemas. Lo mejor, yo le digo, es perdonar y seguir adelante. Perdonar y seguir adelante. Qué fácil es, pastor. No es fácil perdonar. A veces pasan cosas en tu vida de que pensás que jamás lo vas a poder perdonar por lo que te hizo. Pero ¿sabe qué? De verdad, y ese es mi fórmula. Cuando yo creo que hay alguien que me hizo algo, que me lastimó, que me dolió, que me molestó, pongo a pensar qué es lo que yo hago con Dios todos los días. Y cómo a veces tomo su nombre de Dios en vano, a veces no oro lo que debería orar, a veces no leo la Biblia como debería leer, a veces no hablo como debería hablar. Sí, para que vayan viendo, tiene un pastor que es pecador como ustedes también, ¿verdad? Porque una cosa que hay que eliminar es eso, que el pastor es perfecto. Yo no soy perfecto. Acá el único perfecto es el Señor. Si usted viene a esta iglesia, espero que no esté siguiendo al hombre, esté siguiendo lo que la palabra del Señor dice. Porque cuando uno se enfoca y pone los ojos en el hombre, es cuando los problemas vienen. El hombre va a fallar. Quédese conmigo 3, 4, 5 meses, le prometo que voy a decir algo que no le va a gustar. Le prometo que voy a hacer algo que le dije que iba a hacer y me olvido. Espero que tenga la paciencia para perdonarme, ¿verdad? Porque los hombres somos imperfectos. Pero la Biblia nos dice que tenemos que orar para poder perdonar. Hay que hacerlo porque al igual que la rendición de cuentas, tiene que hacerse para que haya compañerismo. El perdón, el perdonar, quita la carga de las personas. Es algo que tenemos que imitar. En Mateo 18, 23 y 24, dice que Cristo dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. No voy a leer, pero la parábola de los talentos la conocen, ¿verdad? Ese que, debía 10.000 talentos, era una cantidad de dinero que nunca en su vida iba a poder pagar o conseguir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? El rey le perdona eso. Él sale de la cárcel y se encuentra con alguien que le debía la más mínima moneda y él lo hace meter en la cárcel por la deuda, ¿verdad? Al final el rey dice, pero ¿cómo? Yo que te perdoné tanto, tú no sos capaz de perdonar eso a esta pequeña cantidad. Pero la verdad es que es un principio para seguir. El perdonar tiene que ser imitado. Tenemos que ver y aprender de las personas que perdonan. Yo conozco hermanos que yo les digo, parece que tuvieran un dicho en mi país, es cuero de chancho. Cuero de chancho es que tienen la piel dura. Uno les puede hacer cualquier cosa y nada les afecta. Y uno dice, ¿pero cómo hace? No, sí, claro que me afecta, pero yo aprendí a perdonar. Y que tienen esa capacidad de perdonar, de que la falta del hermano la pasan por alto por el bien común. Porque al final yo le digo, hermano, hay cosas que no vale la pena discutir. Hay cosas por las cuales no vale la pena pelear. Y si usted es honesto con usted mismo, muchas veces la mayoría de los problemas dentro de las relaciones ocurren por la cuestión del orgullo, porque yo quiero imponer mi voluntad, porque quiero hacer las cosas como yo quiero que sean. Y capaz que la otra persona sí hizo algo que me lastimó, pero tampoco
Es tan terrible. Perdonar, tenemos que imitar. Y no solamente eso, porque si ya no le convenció de que ayuda a la unidad, de que tiene que ser imitado, de que tenemos que orar, es un mandamiento. En Efesios capítulo 4, versículo 32, Pablo dice lo siguiente: antes, dice Pablo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Entiende que el perdón no es opcional? ¿Entiende que no es que, perdono si quiero? No, mire lo que dice acá, perdonándonos unos a otros. No es una sugerencia, es un mandato. Primero que dice sed benignos unos con otros. ¿Qué es ser benigno? Es hacer el bien, es procurar lo mejor para mi hermano. Ser misericordioso, ¿qué es ser misericordioso? Es no tratar a la otra persona por lo que ha hecho o por lo que es, sino tratarla con misericordia, no pagarle lo que se merece, sino darle misericordia, ¿verdad? Ser misericordioso. Y encima de eso, lo tercero es perdonando unos a otros. Y acá viene la clave que ha venido entretejida en todo lo que hemos estado conversando. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué te perdonó Dios a ti en Cristo? Todo. Absolutamente todo. Esta tarde hablamos de estas dos. Hablamos de rendición de cuentas y hablamos del perdón. Recordamos el tema de la disciplina, porque si no eres una persona disciplinada, no vas a poder crecer en la vida cristiana. Vas a ser uno de esos que llegaron al final en la carrera y se quedaron sin ningún premio por correr de manera desordenada. Si eres una persona que no perdona, eres una persona que está guardando rencor y que está llevando cargas y amarguras que no debería llevar. Si eres una persona que no rinde cuentas, eres una persona solitaria y una persona que está llevando sus cargas solo cuando debería llevarlas acompañadas. Cuando en una iglesia estas actitudes se manifiestan, cuando la actitud de disciplina es manifiesta, cuando los hermanos de la iglesia se entrenan para correr bien, la iglesia va a caminar en la manera que el Señor quiere que camine. En una iglesia que hay rendición de cuentas, ¿verdad? Y la rendición de cuentas puede ser formal o puede ser informal. Yo siempre dejo un tiempo, ¿verdad?, para ver si se forma sola la relación de rendición de cuentas, pero si no, yo empiezo a llamar a la gente. Hola hermano, ¿cómo está? ¿Ha leído la Biblia? ¿Qué leyó esta semana? ¿Qué le dijo? Esta es mi pregunta para afuera. ¿Qué le dijo el Señor? Y si me dice, me dijo que me tengo que ir de la iglesia. Digo, parece que estaba escuchando equivocado. Pero ¿sabe qué? Yo soy muy proactivo en eso. A mí me gusta llamar a las personas o testearle, ahora que está de moda testear, y preguntarle, hermano, ¿cómo está? Y los hermanos acá de la Iglesia Conexión se salvan porque todavía no me sé los nombres. Tengo la base de datos, pero todavía no identifico nombres con teléfono. Pero cuando tengas más, a mí me encanta llamar. A mí me encanta testear. ¿Cómo está? ¿Cómo tuvo la semana? ¿Hay algo que su pastor pueda estar orando por usted? ¿Hay algo que quiera conversar? Y la verdad es que cuando tenemos ese tipo de relación, y no tiene que ser solo el pastor con la congregación, sino entre uno y otro, ¿verdad? Porque es muy fácil, si yo llamo a Darío y le digo, Darío, ¿qué leíste hoy? Y Darío me dice un pasaje y algo. Y lo llamo a la otra semana y Darío, ¿qué leíste hoy? Y me puede mentir 3, 4 semanas, pero no, ya no va a poder seguir inventando que está leyendo cosas que no está leyendo. Lo mismo pasa con eso, llega un momento en el cual uno entiende, uy, la verdad que este hermano no es que me está molestando, es que este hermano está buscando lo mejor de mí. Cuando hay rendición de cuentas, ya sea de una manera organizada o de una manera informal, la iglesia se va a estar cuidando. ¿Sabe qué? No, es como que deberíamos estar, yo me río porque bueno, ahora tenemos en todas las iglesias, siempre está el famoso grupo de WhatsApp, que es de bendición, pero a veces trae algunos problemas los grupos de WhatsApp, hay que decir la verdad, ¿verdad? Hay que limitar quién postea para que no haya mucho. Hay algunos de la iglesia, hay unos de la iglesia bíblica. Charlos, les voy a contar lo que pasó una de las pocas veces que el pastor Gustavo se enojó. Yo acostumbraba a poner versículos y hola, ¿cómo están, hermanos? ¿No? Ay, se están riendo porque saben de lo que estoy hablando. Nadie respondía nada en el chat. Y yo así como que vi cuando abre y cric, 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 nadie, hasta un versículo con un pensamiento, nadie. Y una hermana que ya dejó después de ir a la iglesia pone, tengo huevos caseros para vender. ¡Oh! Empezamos, tráeme 30, hermana, deme esto, deme lo otro. Y yo digo, pero ¿qué onda? Yo estoy hablando de la vida, nadie me da, pero ni la hora, y la hermana puso los huevos, y yo también, los huevos estaban buenos, me guardé una docena. Pero el punto es que yo la verdad que esa vez sí que me enojé. Esa digo, pero ¿qué onda que estamos hablando? O sea, ¿quién quiere comprar huevos en el chat de la iglesia? Estaban buenos los huevos en todo caso, hay que decir y barato. No le vamos a hacer promoción. Pero el punto es, ¿verdad?
Que todas esas son formas hasta formales. Yo espero que si tiene el grupo de WhatsApp de la iglesia no lo tenga silenciado, porque cuando hay un mensaje ahí es algo lindo. Es alguien que está contando, a mí me pasa algo, yo lo pongo, trato de ponerlo, comunicarlo, porque las buenas noticias las queremos contar. La iglesia entonces tiene que ser un lugar donde se rindan cuenta, donde tengamos ese amor para poder compartir, ese amor para poder cuidar. Y la última que vimos, que es la última que vamos a ver esta lectura, es el perdón. Hermano, la iglesia tiene que perdonar. El paso para la restauración es primero el perdón. ¿Usted quiere restaurar la relación con esa persona? Tiene que perdonarla. Ojo, capaz que lo que te hizo te va a doler el resto de tu vida, pero tú no puedes dejar que lo que pasó en el pasado, ¿verdad?, determine tu presente y marque tu futuro. Tú tienes que tener la capacidad de perdonar. Y perdonar es una cosa de uno. No necesita que las dos partes estén de acuerdo para que haya perdón. Cuando tu hermano te ofende, cuando tu hermana te ofende, si tú le perdonas, ya está solucionado. Que la otra persona quiera restaurar la relación, depende de la otra persona. Vamos a orar, no sé dónde anda mi músico que se me fue, si no voy a tener que tocar y cantar yo, pero no se los aconsejo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque, Padre, podemos ver en tu palabra estos principios, Señor, que nos van a ayudar y nos van a guiar a que podamos vivir el tipo de iglesia que tú quieres que vivamos y que seamos, Señor, el tipo de cristianos que tú quieres que seamos. Te damos gracias, Señor, porque a pesar que son cosas que todos conocemos, que todos sabemos que tenemos que rendirle cuentas a alguien, que todos sabemos, Señor, que tenemos que perdonar a los otros, que todos sabemos, Señor, que tenemos que servirnos también los unos a los otros. Estas son cosas que entendemos, Señor, pero ayúdanos a que sean una realidad en nuestras vidas. Oro por esta que es tu iglesia, Señor, que tú la compraste con un precio de sangre, que tú la compraste, Señor, con un alto precio, costó tu vida, tu sangre, tu muerte, porque era la única forma, Señor, que esta iglesia que es tan preciosa para ti, lo sea también para nosotros. Oramos de que tú nos sigas ayudando y que nos uses, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, para poder alcanzar a aquellos con el mensaje del Evangelio que no te conocen, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo que estamos juntos y te pedimos todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.